Bueno, pues muchas gracias, Mercedes, por tu presentación y sobre todo muchas gracias a todos vosotros por estar aquí y espero que disfrutéis de mi presentación. Bien, pues en primer lugar me gustaría introducir el tema hablando de una cosa que está de moda, ¿no? Es hablar de la globalización. Y esto significa, pues, que la globalización significa que tú te vas a Londres y te puedes encontrar, pues, un Zara, que es una tienda de España, o que tú te vas a Japón, en la otra punta del mapa, y te puedes comunicar en un momento, pues, con Twenty, con Facebook, en fin, con todas las redes sociales que hay disponibles hoy en día. Y eso, traducido al mundo de los videojuegos, significa que es posible mover muchísimo dinero. Es posible lanzar videojuegos en muchos sitios y por tanto obtener muchos beneficios. Y de hecho, según un estudio de la Federación Europea de Software de Entretenimiento de 2007, las ventas de videojuegos ascendieron a 7,3 mil millones de euros en Europa, que se dice pronto, y a 6,9 mil millones de dólares en Estados Unidos, que también se dice pronto. Y de hecho, según Chandler, que ha estudiado un poco el mercado de los videojuegos, de la locación de videojuegos, sobre un 50% de las ventas totales de un videojuego se obtiene gracias a sus versiones localizadas. Así que imaginad la importancia que tiene localizar un videojuego para obtener beneficios. Entonces, bien, todo esto es muy bonito, globalización, sí, vale, pero ¿qué tiene que ver con la investigación en localización de videojuegos? Pues tiene que ver en que, a pesar de que se mueve tanto dinero, parece que el mundo académico no le está prestando demasiada atención a la localización de videojuegos como disciplina académica. Y hay varias razones de esto. Y la primera, la más importante, creo que es que la información es totalmente confidencial. Es muy difícil acceder a información de las grandes empresas, ¿no? Se echan las manos a la cabeza, como les preguntas cómo es el proceso. Pero afortunadamente, pues hay ciertas personas pues que les gusta todo esto, todo el mundo académico, y que se dedican a divulgar un poco, pues, qué es lo que se cuece en este mundillo. Bien, pues tras esta introducción me gustaría continuar haciendo un breve repaso al estado de la cuestión en investigación en localización de videojuegos, ¿vale? Así que acomodaos. Bien, pues el primer artículo importante en español es el de Scholand en 2002, ya que aparte de introducir los términos de localización de videojuegos y demás, trata los distintos tipos, los distintos géneros de videojuegos que hay, es decir, deportivos, de carreras, de rol, en fin, todos los tipos, todos los géneros que hay. Y además comenta brevemente cuáles son las principales dificultades de cada género. Y por otro lado, Shoran se centra en juegos de ordenador. Luego tenemos un artículo de Bela Valido que es parecido al de Sholan, pero es aún más exhaustivo y además incluye más capturas de pantalla, que es bastante importante para ver todo en su contexto, y no solo trata juegos de ordenador, sino también juegos de consolas. Luego tenemos en 2005 un manual de Chandler bastante completo. Chandler es la persona que he citado antes, que hablaba sobre la venta de localización de videojuegos, de juegos localizados, perdón. Y aunque trata muchos aspectos, pues me gustaría quedarme con tres cosas, que son que habla de cuáles son las diferentes fases en un proceso de localización, en el proceso de localización de videojuegos. También habla de cuáles son los modelos por los que se opta en localización de videojuegos, que es el modelo interno o externo, luego lo veremos, y además hace un profundo análisis de cómo es el control de calidad lingüístico y funcional de un producto antes de lanzarlo al mercado. Luego, en 2006, tenemos una importante contribución de Carmen Mangirón y Minako Hagan, y es que ya no hablan de traducir, de localizar un videojuego, sino de transcrear. Hablan de que el traductor tiene mucha libertad
para crear nuevos textos que funcionen en la cultura meta. Y como ellas mismas dicen, los localizadores de videojuegos tienen casi total libertad para modificar, omitir e incluso añadir cualquier elemento que estimen necesario para que el videojuego sea más cercano a los jugadores y para transmitir la misma experiencia de juego que el original, ¿vale? Luego veremos algunos ejemplos de esto. Más tarde, en 2007, aparece un número de la revista Tradumática, que es del Departamento de Traducción de la Universidad Autónoma de Barcelona, que está dedicado a la localización de videojuegos. Y la verdad es que, aunque no profundiza en ningún aspecto, realmente sí sirve de introducción a este campo. Y en fin, si estáis interesados en localización de videojuegos, pues os recomiendo que empecéis por los artículos de este número, de esta revista. A continuación, en 2008, aparece un artículo de Bernal Merino, que es el primero en tratar las necesidades de formación de los futuros localizadores de videojuegos, porque ya habla, pues en fin, hace una reflexión sobre que la universidad pues no incluye muchos cursos que traten esta cuestión, ¿vale? Miguel Bernal Merino aboga por el constructivismo social de Kidali y pues plantea que la mejor solución no es traducir un archivo de Word simplemente, sino integrar proyectos medianamente reales en los que los alumnos pues puedan traducir, revisar, testear, gestionar proyectos, en fin, ver cuáles son las diferentes fases, los diferentes roles que hay en una empresa de localización de videojuegos cuando se tiene que trabajar para llevar a cabo un proyecto de localización de videojuegos. Y además terminar reflexionando sobre lo que ya comentaba antes, que los estudios de traducción pues no parecen haberle prestado mucha atención hasta la fecha a esta rama de la traducción. Ya finalmente, en 2009, O'Hagan hace un primer estudio de recepción de cómo se localizan los videojuegos, y para ello pues estudia cómo un jugador europeo percibe un juego que está bastante ligado a la cultura japonesa. Y en fin, desgraciadamente pues las conclusiones no son demasiado no se deben tener tanto en cuenta, porque la muestra es muy reducida, simplemente utiliza a una persona, pero sin embargo pues es un primer paso, ¿no?, para ver qué se puede hacer con los estudios de recepción. Bien, he hablado ya de lo que se ha hecho, parece que es mucho, por supuesto también hay otros autores que han tratado este tema, pero yo creo que todavía queda un largo camino por recorrer, ¿vale? Así que voy a intentar tratar algunos temas y dar algunos apuntes sobre qué se puede hacer. En primer lugar, voy a hablar de la formación en localización de videojuegos, y me gustaría destacar en primer lugar el proyecto Ecolomedia, que no sé si lo conocéis, pero es una iniciativa, es un proyecto europeo en el que se ha creado una web en el que se pueden descargar recursos didácticos para formadores y que así introduzcan en sus clases temas de localización de software y videojuegos, y también para personas autodidactas que quieran conocer un poco cómo es este mundillo y puedan pues descargarse unidades didácticas y ejercicios y trabajar un poco en esta materia. Y en fin, creo que es un proyecto que hay que seguir de cerca. Si buscáis Ecolomedia en Google os aparece el primero. Luego tenemos otro aspecto que yo he estudiado ya, he publicado un artículo sobre esto, y es la traducción de videojuegos por parte de aficionados, ¿no? O el término específico que es el ROM hacking, ¿vale? Entonces hay un grupo de aficionados pues que en fin, que querían, de pequeños jugaron a muchos juegos, y con el paso del tiempo pues dijeron, oye, pues me gustaría traducir estos videojuegos, voy a crear herramientas que me